Ok. Bueno, la semana pasada empezamos la quincena hablando sobre publicidad. Intentamos establecer alguna equivalencia entre las funciones propias de la imagen, de lo que ya hablamos en la primera quincena, con las que serían funciones propias de la publicidad. Y concretábamos que ese tipo de vínculo tan estrecho que mantiene la imagen, sobre todo la imagen fotográfica y a posteriori la imagen televisiva, con la publicidad, convierte precisamente a la publicidad en una herramienta de un poder más que notable. Recordamos que estamos en una sociedad basada en el diseño, la planificación, la producción, el consumo, el desecho y el reciclado de todo tipo de forma, de todo tipo de objetos de uso cotidiano, lo que responde a una serie de exigencias propias de las sociedades capitalistas modernas. Es un proceso bastante complejo que, como ya comentamos la semana pasada, se inicia sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en donde se ponen en marcha todos los procesos de producción seriados, industriales, que dan forma a esto que hoy consideramos el mundo moderno, ¿no? Y ya en esa segunda mitad del siglo XIX, la imagen empieza a ser un recurso empleado por la publicidad. Es verdad que hasta prácticamente el origen, bueno, hasta el advenimiento del siglo XX, con los desarrollos de la fotografía y los modernos sistemas de impresión, la publicidad no se expande y todavía opera en unos límites, diríamos, tecnológicos bastante definidos, ¿no? La radio, por ejemplo, es el recurso publicitario por excelencia hasta la primer tercio del siglo XX, hasta los años 20, 30. Por tanto, los mensajes de radio no son mensajes plenamente audiovisuales, sino que son mensajes que afectan a nuestro sentido del oído. No podemos hablar de una relación directa entre imagen y publicidad. Y esa relación se va a dar sobre todo a partir del desarrollo de los grandes medios de comunicación impresos, la prensa diaria o la prensa dominical va a ser la que contenga y distribuya con una profusión, con una evolución prácticamente ilimitada, todas las formas visuales que hoy en día damos por hecho forman parte de este fenómeno que es la publicidad. Luego, obviamente, va a llegar el cine, en el cual el espectador va a sufrir una forma de acoso permanente. Hoy en día lo seguimos viendo cuando asistimos a una sala de proyección, en forma de tráiler, en forma de la promoción de diferentes tipos de productos según el tipo de cine, según el tipo de película a la que asistamos. Normalmente nos vamos a encontrar con promociones que van desde seguros de vida hasta automoción, pasando por objetos de uso cotidiano relacionados sobre todo con el ocio y el tiempo libre. Ya que el cine es una actividad de ocio y tiempo libre, diríamos que la publicidad que se inserta en las pantallas de cine prácticamente desde el origen del medio tiene que ver con ese fenómeno social y urbano relacionado con ciertos planteamientos propios de sociedades abiertas al ocio, al disfrute de su momento de expansión individuales o colectivos, ¿no? Luego va a llegar la televisión, que verdaderamente se va a convertir en un medio totalmente inmersivo, con capacidad de, como ocurre con la radio en décadas anteriores, con la capacidad de penetrar en nuestras casas hasta límites insospechados, ¿no? De tal forma que la publicidad forma parte indisoluble prácticamente de nuestras vidas, pues desde mediados del siglo XIX hasta el presente, ¿no? Y esto, bueno, tiene una parte de ventaja y una serie de inconvenientes que obviamente como consumidores tenemos que saber manejar para no vernos desbordados por la profusión de imágenes
o que pretenden en principio informar y educar al consumidor, pero que tienen como objetivo último el de convencerme a la hora de elegir un producto frente al de la competencia, ¿no? Después de la televisión nos encontramos con Internet como la superplataforma que aglutina un nuevo modelo de publicidad, no tanto dirigida a la masa, sino que en los últimos tiempos opera de manera mucho más individualizada. Por eso cuando hacemos una búsqueda repetida en cualquier navegador y luego entramos en cualquiera de nuestras redes sociales, nos vamos a encontrar con publicidad directa sobre ese tipo de servicio o producto por el cual hemos mostrado alguna forma de interés, ¿no? Lo que viene a significar que la publicidad afecta de una manera tanto individual como colectiva a lo largo de nuestra vida. Bueno, hay aquí una etiqueta en este documento PDF que tenéis disponible para esta segunda quincena, la segunda parte de ese documento, que se refiere a la publicidad en términos de arte. A mí esto me cabrea un poquito porque todos los que somos bastante respetuosos y estamos centrados y volcados en la cuestión artística, que la publicidad se considere una forma de arte, al menos en mi caso, me parece una afirmación bastante discutible, ¿no? El arte, yo creo que debería estar por encima de planteamientos de naturaleza comercial, tendría que buscar otro tipo de ideal relacionado con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de la belleza, si queremos, ¿no? Con indagar en las pasiones del ser humano, en sus particularidades, con ahondar en la forma en que la gente se relaciona, interactúa la una con la otra, ¿no? Y aunque es cierto que la publicidad forma parte de todos estos procesos de comunicación, porque es una herramienta de comunicación tan válida como cualquier otra, no sé si sería demasiado correcto considerarla una forma de arte. Al menos hasta el momento no está clasificada como tal. Por tanto, esta cuestión de publicidad como arte, un arte persuasivo, vamos a dejarlo ahí en términos de controversia, polémica, ¿no? Sabemos que la publicidad forma parte de los medios de comunicación. Aquí hago referencia a que maneja una forma de comunicación unidireccional. Y eso también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Porque, como sabemos, para que una marca tenga acceso mucho más personalizado, se está recurriendo en los últimos tiempos a una forma de indagación bastante perversa que tiene que ver con el seguimiento que los navegadores hacen de nuestras búsquedas en Internet. Así que ha dejado de ser un medio de comunicación unidireccional para convertirse en un fenómeno que me implica. Por tanto, yo soy parte del fenómeno de la publicidad. Como parte del sistema de comunicación que nos afecta prácticamente al conjunto de todos los seres humanos, más allá de límites fronterizos, la comunicación se rige en los mismos términos que cualquier otra fórmula que pretenda transmitir cualquier clase de información. Noticias, entretenimiento, música, imagen animada, etcétera, etcétera. La comunicación necesita de una forma de emisión, de un mensaje a transmitir, de un medio o canal que hace de soporte para el envío de esa información y de una serie de receptores. Esos receptores somos nosotros, pero no solamente somos receptores, sino que además formamos parte de esa cadena y de esa serie de estrategias de comunicación que componen la publicidad. Eso nos convierte en proconsumidores, es decir, somos al mismo tiempo productores y consumidores de una forma de publicidad cada vez más personalizada. Por eso hablamos de un tipo de práctica ubicua, es decir, la publicidad nos afecta a todos los seres humanos y en cualquier rincón del planeta, ¿no? Tiene tal capacidad de intromisión en nuestras vidas que somos verdaderamente anuncios ambulantes. Cada vez que portamos una camiseta, unas deportivas, cada vez que conducimos nuestro coche,
todo eso está sujeto precisamente a una serie de estrategias de comunicación que nos convierten en parte activa de la difusión de ideas de marca. En función de nuestra conexión social, en función de nuestra capacidad de interrelación con los demás, seremos más o menos influyentes, este es un término muy de moda, en nuestro entorno próximo. Si trasladamos esa faceta de influenciación al ámbito de las redes, al ámbito de Internet, nos hemos convertido en proconsumidores, es decir, en productores y en consumidores dentro o asociados a este fenómeno que llamamos publicidad, ¿no? Y hay algunos autores, algunos del ámbito de la sociología, del ámbito de la psicología, de la economía, que le han dado muchas vueltas a este fenómeno publicitario, ¿no? He citado aquí algunos, como a Loris Malaguchi, que se refiere a una forma de educación fantasma, es decir, de qué manera la publicidad me afecta, me informa a priori de las bondades y particularidades de un producto, ¿no? En forma que se produce en mí una absorción de información que me viene a convertir en una especie de alumno más o menos aventajado en lo que tiene que ver con esta forma de práctica comercial, ¿no? La educación va en ese sentido. La educación es una forma de transmisión y asimilación de datos que en principio son beneficiosos para nuestra vida, ¿no? Cuando se nos educa en matemáticas, es para mejorar nuestra capacidad de cálculo mental. Cuando se nos educa en dibujo artístico, es para ampliar nuestra capacidad de expresión mediante un trazo gráfico y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, relacionar la educación con la publicidad es una apuesta, es una afirmación bastante severa. Es una forma de aula sin muros, dice Marshall McLuhan, que es uno de los grandes sociólogos del siglo XX, de la mitad del siglo XX, al cual se le atribuye el término de aldea global, ¿no? Este concepto de globalización es un fenómeno que se viene analizando desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, y McLuhan se refiere en términos de aldea global pues a la repercusión que ese fenómeno globalizador moderno, ¿no? Y cada vez más deslocalizado, más fuera de nuestras propias fronteras, nos acaba afectando a cada uno de nosotros, ¿no? Hasta el punto de que algunos sociólogos, como Robert Gehring, se refieren a la publicidad en términos de elemento vital, ¿no? Afirmando que igual que respiramos oxígeno y nitrógeno, también respiramos publicidad como un elemento que nos rodea, que nos afecta, que nos da un sentido en algunas ocasiones a nuestra frágil forma de vida occidental, basada a veces en un descontrol, en ciertas prácticas que tienen que ver con el acopio de objetos que muchas veces no necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de una forma bastante subliminal, os comento aquí esta manera en que la publicidad nos puede llevar a una forma de envidia, que es uno de los grandes males, uno de los grandes pecados capitales, si lo queremos entender así, ¿no? En el ámbito de lo ético, y que nos acerca a una forma de relación con los demás insana, en tanto en cuanto la publicidad favorece cierto tipo de competencia, ¿no? Ante la cual es muy difícil abstraerse, sobre todo las nuevas generaciones que aún no tienen formada una identidad, los adolescentes, por ejemplo, que aún están en un proceso de identificación, de arraigo, de construcción de su personalidad, son los que más sufren esta serie de prácticas publicitarias totalmente indiscriminadas y afectan a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Afectan a los deseos de permanecer jóvenes, a los deseos de alcanzar ideales de belleza, ¿no? A los deseos que corresponden a necesidades o pulsiones de tipo sexual, a deseos que tienen que ver con la adquisición de poderes, ¿no?
en todos estos parámetros, digamos que los influencers tienen ponen muchos datos sobre la mesa, datos que tenemos que manejar con bastante prudencia, ¿no? Bueno, obviamente la publicidad, esto lo comentábamos la semana pasada, no se basa en la razón. Decíamos, si recordáis, que la publicidad no apela a nuestra comprensión racional del mundo. No se lo puede permitir, por la sencilla razón de que si la publicidad me deja pensar demasiado, puedo llegar a la conclusión de que efectivamente no necesito ese producto. Por tanto, la publicidad nos afecta de una forma mucho más visceral, nos afecta de manera emocional, de manera afectiva, manejando nuestros deseos ocultos, manejando nuestros sentimientos, a veces reprimidos. Así que la publicidad se convierte en una manera de facilitadora, es el medio a veces adecuado para que canalicemos toda esa serie de impulsos íntimos, ¿no? De necesidades creadas, de anhelos personales que no podemos satisfacer en nuestro día a día, ¿no? Y eso es muy perverso, claro, porque en ese juego nos damos cuenta de que no hay límite, ya que nuestra capacidad de desear y acumular sensaciones, emociones, etcétera, jamás se va a ver satisfecha cuando el medio de intercambio es el dinero. No olvidemos que la publicidad pretende transferir, mover dinero de un bolsillo al vendedor de ese producto o servicio. En cuanto pagamos por intentar satisfacer esa necesidad, ese anhelo, ese sentimiento, ese deseo, que puede ser un deseo oculto, muy reprimido, en cuanto utilizamos como moneda de cambio el dinero, notamos una frustración inmediata, ¿no? Esa sensación extraña que combina el momento placentero de coger una ropa de un perchero, llevarla a la caja, pagar por ella, pero que se convierte en decepción, a veces frustración, cuando hemos salido a la calle con esa bolsa conteniendo esa prenda y nos damos cuenta de que necesitamos más, de que esa prenda no va a cubrir posiblemente toda mi necesidad, ¿no? De acopio, de acumular, de satisfacer mis necesidades íntimas que a lo mejor no se pueden satisfacer con esa transferencia de dinero, ¿no? Sino que vienen a responder a inquietudes mucho más íntimas que soy incapaz de resolver por mí mismo, ¿no? Así que la publicidad juega con esa carencia muy propia de las sociedades occidentales, ¿no? Tan determinadas, tan regidas por las propias estructuras del capital, ¿no? Que se basan en el consumo desmedido de cosas en general, ¿no? Y uno de los recursos que utiliza la publicidad son los lemas o los slogans. Son o responden a una concreción en forma de frase publicitaria tan corta como contundente que sea capaz de afectarnos de manera que nos sintamos vinculados con ese producto o con ese servicio, ¿no? Y no tienen que ser eslóganes, lemas muy sofisticados, sino todo lo contrario. En cuanto una agencia de publicidad define un buen lema que responde a esa forma de afectación afectiva, emocional, nos tiene prácticamente enganchados, ¿no? Voy a poner un anuncio que siempre pongo, que es un anuncio de BMW, posiblemente algunos de vosotros lo conoceréis, y que tiene como lema, en tono interrogante, ¿te gusta conducir? Es un spot para televisión del año 2000. Lo vemos, dura muy poquito.
Yo creo que no se puede ser más concreto o diseñando un anuncio de presupuesto cero, porque para ser una marca tan potente como BMW, en ningún momento se ha necesitado la presencia de un famoso, un personaje de moda, un actor, una actriz, un cocinero. No necesitamos a nadie relevante que conduzca un modelo determinado de coche, porque no vemos el coche en ningún momento, tan solo intuimos, porque tampoco vemos en plenitud al conductor. Sí sabemos que es una figura masculina, el que va al volante, el que juega con su mano fuera de la ventanilla. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, jugar con el aire, notar cómo el viento se opone a la palma de mi mano, me dejo fluir, ¿no? Y eso ocurre durante 25 segundos de pura tranquilidad. Me imagino sentado en mi salón, sin pensar absolutamente en nada, y de repente que se lance ese spot en televisión con una música plácida que te invita a la calma, a estar atento a lo que acontece. El ritmo del anuncio es totalmente casi monótono, casi aburrido para el tipo de anuncio que se propone hoy en día en automoción, en donde todo pasa a una velocidad brutal. Y aquí, sin embargo, tu cuerpo, tu estado general se ralentiza, ¿no? Y cuando ya te han cautivado con la naturaleza de ese sensual anuncio, te invita a que participes del anuncio con una pregunta, ¿vale? No te afirman, sí, te gusta conducir, lo sé, no, te lo preguntan directamente a ti como individuo, ¿no? ¿Te gusta conducir? ¿Vale? Es una forma de decir, si te gusta conducir, la respuesta obviamente va a ser sí, únete a mi marca, únete a mi modelo de marca. No te vendo un coche, no te vendo un modelo, no te vendo un híbrido, no te vendo un deportivo, no te vendo un familiar, no, te vendo una imagen de marca para que tú des rienda suelta a ese placer que sabemos consiste para ti en conducir, en dominar una máquina, en circular, conduciendo tu propia máquina. Es una forma muy sensual, muy emocional de afectarnos, en donde la razón no pinta absolutamente nada, sino que lo que se ve implicado es tu lado totalmente afectivo. Es un tipo de publicidad muy eficiente, muy eficaz. Son eslóganes como el "te gusta conducir" de BMW, el "just do it", ¿no?, de forma imperativa, de Nike, que nos propone entrar en acción, ¿vale? No lo pienses, hazlo, actúa, ¿vale? Just do it, vamos por ello. El "piensa diferente" de Apple, con una imagen de su isotipo que ha sido remodelada con el paso del tiempo, su manzana multicolor, y así hasta implicarnos siempre desde un punto de vista emocional. En el caso de Coca-Cola, y en la próxima campaña navideña lo vamos a volver a descubrir, ¿no? Coca-Cola, la chispa de la vida, Coca-Cola destapa la felicidad. Y claro, para configurar un buen lema, hay una serie de reglas. Os comento algunas de ellas. Normalmente propondremos una acción, así que lo ideal sería construir una frase de naturaleza imperativa. Un eslogan, además, tiene que insertarse en nuestra vida, se nos tiene que quedar, ¿vale? Cuando el Pozo utiliza su famoso eslogan de sus últimas campañas, "uno más en la familia", no apela a la razón, apela al sentimiento de unidad, de compartir en grupo, de compartir con tus seres queridos. Por tanto, consigue con ese tipo de mensaje que tú sientas esa felicidad de comprar un producto asociado al placer de
compartir ese producto con los tuyos, ¿no? Yo creo que son sensaciones que percibimos cada vez que nos acercamos a una estantería y adquirimos un producto. Necesitamos establecer una forma de vínculo con esa marca, con esa imagen de marca. Cuanto mayor es ese vínculo, cuanto más fuerte se hace ese vínculo, mayor capacidad de inserción en nuestras vidas tiene esa marca. La cuestión memorística es, por tanto, fundamental. Aquí lo indico. Es decir, ¿cómo conseguimos que una frase se nos quede? Utilizando pocas palabras con pocas sílabas. Frases complicadas, palabras esdrújulas no son una buena solución. Debemos ser claros, directos, contundentes, economía de medios, en definitiva, ¿no? Uno más en la familia. Es un mensaje sencillo, contundente. Just do it, ¿no? Es un mensaje sencillo, claro, y así sucesivamente. Y además, cuestiones que tienen que ver con nuestra capacidad de expresión. Nos resulta mucho más sencillo asumir una frase, un eslogan de campaña que luego podemos repetir con facilidad. Por tanto, la construcción gramatical de ese eslogan tiene que ser lo más llana, lo más abierta posible. Aquí hay un ejemplo. Mejor que sueños e ilusiones de belleza, hacemos de tus ojos un ensueño. ¿Vale? Empezamos de forma imperativa, con un verbo, ¿vale? Y jugamos con otra vez el factor emocional, afectivo, que evoca una ensoñación. Una ensoñación es algo intangible, es algo que vive en mí, ¿no? Así que somos capaces de hacerlo. Podemos jugar con tus ensoñaciones, ¿vale? Aparte de ser un concepto creativo, es la firma final de la empresa. A veces conocemos más el eslogan que la propia empresa, que la propia marca. No debemos de olvidar que una marca comercial, por ejemplo, cuando hablamos del Pozo, que está inscrita en el registro mercantil de Murcia como Industrias Cárnicas Hermanos Fuertes Sociedad Anónima Limitada, no lo conoce prácticamente nadie, ¿no? Sin embargo, cuando oímos o leemos el Pozo, uno más en la familia, aceptamos de una forma mucho más directa, más llana, a esa marca, a esa idea de marca. Por tanto, el eslogan puede ser parte de la firma que hace identificable a esa marca. ¿Vale? Hay que llevar cuidado con metáforas que puedan ser ofensivas, que puedan poner en una situación de riesgo la imagen de la marca. Aquí os recomiendo algún consejo, ¿no? Mejor no redactar. A la hora de pensar un buen mensaje, lo mejor es fluir. Lo mejor es pasear tranquilamente por, qué sé yo, salir a la calle, dar una vuelta, llevar en la cabeza el producto. Imaginaos que somos parte de una agencia de publicidad y me ofrecen una campaña para promocionar mi nueva bebida isotónica, ¿no? Mejor compro un botellín de una bebida isotónica, salgo a la calle con él, me doy un trago, paseo y dejo que mi mente empiece a construir a partir de sensaciones. Recordemos, la publicidad no trabaja con lo racional, trabaja con lo emocional, así que vamos a dejar que sean mis propias sensaciones físicas las que dicten un poco cuál habría de ser una fórmula eficaz en términos de eslogan. Bueno, son campañas de ejemplos súper conocidos y eso nos conduce a que la publicidad usa un lenguaje. En cuanto dominemos ese lenguaje publicitario, que tiene que ver con el color, la tipografía, el medio en el que se va a difundir, etcétera, etcétera, si dominamos esa serie de factores, somos buenos publicistas. Si no, no estamos en situación de transmitir una idea, ¿no? Estos son los conceptos fundamentales que deberíamos de manejar en el ámbito de la publicidad. La marca, que identifica comercialmente al producto, ¿vale? Da igual si es una marca internacional, local. Si nuestra marca
está bien identificada, el acceso al consumidor, al público, es una garantía. El signo gráfico en forma de isotipo, ¿vale? Cuidado con la confusión entre logotipo e isotipo. Esto es un logotipo, Gillette, ¿vale? Esto es un logotipo, Sony. Este es el logotipo de Coca-Cola. El logotipo está formado por caracteres, por letras, casi nunca por números. Puede darse, pero es muy, muy improbable. Así que Disney es el logotipo, ¿vale? Aquí tenéis la diferencia. Este es el logotipo de Puma, que es la tipografía que construye la palabra Puma, pero la imagen, el Puma, que da nombre a la marca, no es el logotipo, es el isotipo. ¿Vale? Cuidado con eso porque no es lo mismo. Bueno, el propio Puma sería un pictograma, como la manzana de Apple, ¿vale? Funciona en términos de isotipo pictográfico. Un pictograma es una representación gráfica que transmite una idea muy concreta, ¿no? Si pensamos en un jeroglífico egipcio, cualquiera de los caracteres que componen todo el alfabeto, ¿no?, del antiguo Egipto están diseñados a partir de pictogramas, formas gráficas que vienen a representar una idea, un concepto. A veces la unión de esa serie de pictogramas construye frases que son relativamente complejas de interpretar. Por eso los pictogramas, los isotipos en publicidad tienen que ser sencillos, claros, ¿vale? Es un puma, es la silueta de un puma, no es ni siquiera un puma, sino su silueta, es la silueta de una manzana, ¿vale? Es un elemento pictográfico concretísimo. Cuanto más concreto, más sencillo, mayor impacto en el público. Y otro recurso clásico de la publicidad es esa simpática musiquilla que en el ámbito de la radio es total y completamente fundamental desde el origen de los tiempos, desde el origen de la radio, desde los años 20, donde la radio empieza a convertirse en un medio de comunicación prácticamente colectivo, mundial. La música apoya, refuerza los mensajes publicitarios, de manera que un buen jingle, que llamamos, una buena melodía asociada a una buena campaña de publicidad, hace que ese producto, ese servicio, arraigue con mucha mayor fuerza en nuestras vidas. Yo creo que todos tenemos en la cabeza clásicos jingle que de una u otra manera han marcado nuestra vida, ¿no? Yo, con vuestro permiso, os voy a poner el que es, no sé si mi anuncio favorito, pero desde luego uno de los que más me ha impactado y que recuerdo además con mucho cariño. Es un anuncio de finales del año 92, 93 aproximadamente. Dura muy poquito. Aquí lo tenemos. Bueno, siempre recurro a él porque me parece divertidísimo. Es un clásico, no hay un jingle como tal, solo hay una música de fondo que ayuda a reforzar el contenido, el ritmo, marca el ritmo en sí del spot, al igual que ocurre con el spot de BMW, el de Te gusta conducir, presupuesto cero prácticamente, ¿no? Solo hay una parte del tratamiento infográfico al final, cuando se muestra el coche, pero el anuncio no recurre a personalidades, no requiere de una gran infraestructura, no tiene una gran planificación, es simplemente jugar de una forma divertida, pegadiza, incluir una música, no en forma de jingle. Los jingles son
composiciones ex profeso diseñados para campañas, para anuncios muy específicos. Pero me ha hecho gracia acordarme de ese anuncio y compartirlo con vosotros. Bueno, igual que decíamos que la imagen en la primera quincena, como recordaréis, cumple una serie de funciones, con la publicidad pasa algo muy parecido, ¿no? Las funciones de la publicidad son, ante todo, informativas. Si una publicidad no informa, no cumple con su naturaleza, con su razón de ser, ¿no? Si una marca quiere convencerme de que un producto es mejor que otro, de similares características, tiene que informarme sobre las propiedades, las bondades de ese producto. Así que esa función es implícita en la publicidad. Si no persuade, si una agencia no diseña un producto, un spot televisivo que no sea capaz de convencerme, de persuadirme, ¿no?, de que esta bebida isotónica es mejor que la de la competencia, la campaña publicitaria no va a producir el efecto beneficioso para la empresa que ha contratado ese servicio, por tanto, se va a considerar un fracaso. Y hay bastantes ejemplos de campañas fallidas. Si acaso ya lo comentaremos después. Toda gestión publicitaria implica una función económica, lo que quiere decir que para que la publicidad cubra la necesidad de dar a conocer, de informar y convencer al público, se tiene que enmarcar en un contexto de intercambio económico. Por tanto, la publicidad, como motor de la economía, forma parte de las estructuras capitalistas que rigen nuestra vida. Y además puede llegar a tener función financiadora, ya que la publicidad es uno de los principales medios de financiación para los medios de comunicación. La vemos en televisión, cada vez de manera mucho más explícita. Es muy habitual últimamente que el señor o la señora del tiempo, aparte de informarnos sobre las condiciones meteorológicas para el resto de la semana, nos acaben vendiendo un seguro de vida, ¿no?, o una agencia de viajes, o un vehículo, ¿vale? Por tanto, la publicidad financia cada vez más los medios de comunicación. Al mismo tiempo, cumple una función de sustitución, porque juega con la realidad, ¿vale? Nunca puede trabajar con la realidad tal cual. La realidad no es atractiva, la realidad es un despertador, me quedo sin leche, tengo un encontronazo con los compañeros de trabajo. Esa es la realidad. Por tanto, la publicidad no puede jugar con los mismos códigos que la realidad. Tiene que plantear nuestra relación con el mundo de una forma en términos de sustitución. Juega a proponer un tipo de mundo mejor que el mundo real. Y eso nos lleva a la siguiente función, que se basa en modelos estereotipados, ¿no? A veces de una forma más o menos acertada, más o menos divertida, pero siempre juega con una forma de estereotipo, con lo cual tenemos que llevar cierta prudencia a la hora de no sentirnos demasiado afectados, demasiado implicados de manera psicoafectiva. Por tanto, hay ciertas prácticas publicitarias que sí pueden traspasar ciertos límites de naturaleza ética y que nos pueden afectar de una forma negativa, ¿no? Sería una mala publicidad. Se han dado bastantes casos que juegan con el sentimiento étnico, con cuestiones de identidad, cuestiones de género, ¿no? Sobre todo la publicidad hasta los años 90 de grandes firmas relacionadas con moda y complementos. Me viene a la cabeza la campaña de Benetton, en donde utilizaba como reclamo imágenes muy agresivas de enfermos de SIDA, imágenes muy viscerales, ¿no?, que podían afectar a la sensibilidad de un público que hoy en día no toleraría ese tipo de argumento, ¿no? Y se da una función desproblematizadora, ¿no?, puesto que la realidad es un sitio ruidoso, ¿no?, con todo lo que conlleva. Lo mejor es que la publicidad juegue a reducir, a eliminar esa parte contaminada del mundo,
del que yo formo parte. Por tanto, la publicidad juega a endulzar nuestra vida para lo que propone el consumo, la compra, la adquisición de productos que vendrían a satisfacer, ¿no?, a equilibrar esa serie de momentos frustrantes que componen nuestro día a día, lo que resulta obviamente bastante a veces perverso, ¿no? Bueno, eso nos lleva a determinar una serie de funciones propias del lenguaje publicitario que coinciden plenamente con las funciones de la imagen que comentamos la primera quincena. Por ejemplo, la función conativa, la función de convicción, ¿no? En un lenguaje publicitario debe convencer. Aquí tenéis un ejemplo de una campaña de propaganda institucional en donde se nos advierte del peligro de consumir drogas, sobre todo cuando vamos a conducir, ¿no? Es una imagen bastante impactante de una morgue que pretende convencer de lo inadecuado de consumir drogas en general y en particular cuando conducimos. La función fática, que hace referencia a la capacidad de llamar la atención, ¿no? Cuanto mayor sea el nivel de atención que genera una campaña publicitaria, mayor intromisión, mayor nos afectará. La función representativa de una marca hace referencia a la capacidad de información que tiene esa marca, ¿no? En el ámbito de la producción de imágenes, si somos habilidosos, si podemos jugar sin pasar demasiados límites éticos. Por ejemplo, en esta campaña que tiene como lema, verán las mejores delanteras del mundo, pues diríamos que la marca se está metiendo en un terreno bastante resbaladizo, que hoy en día no sería admitido por obviamente traspasar ciertos límites del buen gusto, etc. Bueno, a la publicidad se le presuponen funciones connotativas que afectan al conjunto de símbolos, a la carga simbólica que transmite un anuncio publicitario, ¿no? Es decir, toda la construcción cultural que hay detrás de ese fenómeno que llamamos publicidad y que tiene como objetivo persuadir, convencer otra vez. Bueno, la retórica en publicidad resulta fundamental porque debería de conmover, convencer, persuadir. Así que la retórica diríamos que es el conjunto de estrategias que hacen posible que una campaña nos afecte de una forma suficientemente como para elegir un producto o un servicio ante el de la competencia. Esa retórica la logramos a partir de una serie de herramientas de naturaleza lingüística, ¿no? Lo conseguimos con la incorporación de textos que acompañan al eslogan. Son figuras retóricas que utilizamos continuamente en nuestro lenguaje diario, entre las que más se utilizan en publicidad las figuras metafóricas, ¿no? Cuando decimos la chica de las ricitos de oro, ¿no? Y atribuimos a su cabello el brillo espectacular del metal oro, estamos intentando atribuir una serie de valores, de características de un artículo, de una cosa, a otro que nada tiene que ver con él, ¿no? Es el caso de los rizos de oro, cuando nos referimos a una niña, a una chica que tiene el cabello rizado y muy rubio, ¿no? Ese juego metafórico lo empleamos continuamente en nuestro lenguaje y se utiliza de continuo en publicidad. Cuando utilizamos el todo por la parte o la parte por el todo, en publicidad lo empleamos, lo aplicamos, por ejemplo, cuando de niño mamá nos mandaba a la tienda y nos decía:
cómprate unos Danones de fresa, ¿no? Bajábamos a la tienda en busca de yogures, pero asimilábamos lo de la marca Danone con el producto yogur con bastante naturalidad. Luego en la tienda es verdad que te encuentras Yoplait, Hacendado o cualquier otra marca, pero el concepto de Danone lo tenemos asociado de una forma genérica, como si fuese una categoría, a un producto determinado, ¿no? Cuando utilizamos esa sinécdoques, nos estamos acercando a una forma de convicción muy sofisticada, ¿no? La imagen de un peregrino que evoca el Camino de Santiago, la Estatua de la Libertad que evoca a la ciudad de Nueva York, la Tour Eiffel que evoca a la ciudad de París, son formas de sinécdoques. Es una forma de sustitución. Bueno, las metonimias son otros recursos bastante prácticos en publicidad, sobre todo en publicidad gráfica, no funcionan en radio, ¿vale? Diríamos que juegan con términos que pueden relacionarse entre sí de una forma a veces un tanto sutil, otras veces muy desagradable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre en nuestras bocas con el mal aliento? ¿Veis la sustitución que se hace, ¿no? De esa forma lengua, que es un pescado, o de esa forma lengua, que es un calcetín, ¿no? Y las pastillas contra el mal aliento que van a combatir, ¿vale? Así que se produce una relación de similitud formal entre un objeto que no tiene nada que ver con nuestra lengua, pero que visualmente sustituye. Y así sucesivamente. Todos estos son recursos, la hipérbole o la exageración, ¿no? El aumento o disminución de una imagen nos puede acercar a esa idea de monumentalidad, ¿no? De cómo un barril de cerveza es mucho más que un litro, es mucho más que un botellín, genera su propio hábitat, genera su propio oasis, ¿no? Al cual estamos invitados. Son ejemplos de hipérboles, ¿no? De maxificaciones o disminuciones. Jugamos con antítesis en donde conceptos opuestos entran en combinación, ¿vale? Esta es una composición muy sugerente en donde el blanco y el negro se combinan para difundir esta idea de café, que no es sino la combinación en forma de taza de dos cuerpos masculino, femenino en este caso, ¿vale? A priori, colores contrapuestos, formas contrapuestas, pueden, con ese juego de antítesis, componer soluciones interesantes en publicidad. Las elipsis, en cine lo vemos continuamente, en televisión lo vemos continuamente, cuando suprimimos una parte de una acción para saltar en el tiempo, ¿no? Para adelantar la acción de los personajes, etc. En fin, es un recurso clásico de publicidad, ¿no? En donde eliminamos partes para provocar vacíos, ¿vale? Eliminar información que no es imprescindible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir ya terminando. Tampoco os quiero saturar demasiado con mucha cantidad de información. Hay un último apartado que sí me gustaría comentar, que es el que hace referencia a la publicidad subliminal, que es una forma bastante, bueno, un tipo de práctica publicitaria en donde se nos pretende estimular, se nos pretende crear una forma de necesidad. Normalmente afecta a productos de consumo masivo, lo vemos en series de televisión, en donde de repente, yo qué sé, en Los Serranos
la familia está preparándose el desayuno y cogen un brick de leche con la marca frente a la cámara para que identifiquemos rápidamente ese producto. Se aplica mantequilla en una tostada y todos vemos y reconocemos perfectamente la marca de mantequilla. Es una forma de publicidad indirecta de la que somos también partícipes, ¿no? De una forma bastante entrometida. Son imágenes que pueden aparecer a veces insertadas sin que nos demos cuenta. Es una práctica que se puso muy de moda en los años 50, 60 en algunos cines. De repente, durante la proyección de una película, se insertaban fotogramas con el logotipo de algunas marcas de refrescos, de forma que de una forma subliminal el público quedase condicionado. Se han utilizado efectos, modificaciones de la intensidad de la luz para centrar la atención, en el caso de una composición de un cartel, para centrar la atención en una parte de esa imagen muy específica. En el ámbito de los audiovisuales, la combinación de luces y sonidos pueden afectarnos de forma emocional muy radicalmente. Cuando utilizamos o se emplean en publicidad de imágenes con doble sentido, contradictorias, ambiguas, se juega a forzar a nuestra cabeza a adquirir un tipo de información que no se nos presenta de manera explícita, de manera directa, haciéndonos partícipes de un tipo de manipulación del lenguaje, ¿no? Y bueno, quiero ya para terminar hacer referencia a este enlace que dejo en la guía del curso, que hace referencia... No, la guía del curso no, perdón, estamos en la segunda quincena, aquí. En el código de autocontrol. ¿Vale? Estaría bien que, aunque no lo vamos a trabajar, ni va a formar parte de las actividades ni tareas, estaría bien que le echaseis un vistazo para saber exactamente a qué me refiero con esto del código de autocontrol que rige la forma en la que la publicidad debe afectar al consumidor. ¿Vale? Por otro lado, y ya con esto acabo, atentos a la entrega de tareas. Tenemos un cuestionario para la segunda quincena. Toda la información que venimos comentando en el primer bloque y el segundo bloque de hoy lo vamos a aplicar al cuestionario que tiene que realizar para superar esta serie de contenidos. Y ya con esto lo dejamos por hoy. Espero que haya sido una charla interesante. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.